¿Qué se juega este domingo en las urnas de Brasil? ¿Cómo está dividido electoralmente el Brasil? ¿Qué es lo que está en una vereda y qué es lo que está exactamente en la vereda opuesta? Hay lecturas que dicen, esta es la polarización entre Bolsonaro y Lula. Hay quienes dicen, desde mi punto de vista más equivocados aún, esta es la polarización entre centro-derecha y centro-izquierda. Desde mi punto de vista, no es ni exactamente una polarización Lula-Bolsonaro, ni una polarización centro-derecha, centro-izquierda. Empezando por este segundo punto, Bolsonaro no es centro-derecha. Bolsonaro es derecha extrema, derecha exacerbada, derecha violenta, derecha antidemocrática, lo que equivale a decir derecha autoritaria. La centroderecha no tiene nada que ver con todas estas características que he nombrado. La centroderecha no tiene nada que ver con Bolsonaro. Y del lado de Lula no solo está la izquierda, o fundamentalmente la centroizquierda, porque Lula en sí mismo, de acuerdo a cómo han sido sus gobiernos y de acuerdo a lo que viene proponiendo para este gobierno, no es ni ha sido izquierda, sino centroizquierda, casi diría una cabal expresión latinoamericana de socialdemocracia. Desde mi punto de vista, esto no es defenderlo. Yo le cuestiono muchas cosas a Lula. Le cuestiono sobre todo no haber cumplido su promesa de desmantelar el sistema de corrupción que siempre lubricó la política brasileña. No la creó él a esa estructura de corrupción, estaba desde antes que él, pero él había prometido erradicarla y no la erradicó, incluso hasta no sé si no creció bajo los gobiernos de Lula. Le critico fundamentalmente su política regional, su amiguismo con líderes populistas autoritarios, como Hugo Chávez, por ejemplo. Eso le cuestiono, pero en modo alguno se puede afirmar que los gobiernos de Lula o su continuación, el gobierno de Dilma Rousseff, fueron gobiernos sectarios, que el liderazgo de Lula es un liderazgo sectario, con lo que se le puede cuestionar. Lo que no se puede hacer es ubicar a Lula en un extremo, porque Lula no representa un extremo. Y creo que la verdadera forma de entender cómo está partido el escenario electoral de Brasil hoy es en una vereda la derecha extrema y en otra vereda el centro y la centroizquierda. Porque la centroderecha se fue con Lula. La centroderecha, la verdadera, la respetable, la que tiene figuras admirables como Fernando Henrique Cardoso, está con Lula. El centro está con Lula. Por lo tanto, acá la opción no es ni derecha-izquierda, ni centro-derecha, centro-izquierda, sino derecha extrema, exacerbada, sectaria y antidemocrática, y todo esto que estoy enumerando se puede apoyar con hechos que son visibles, proclamas, actitudes de Bolsonaro que estuvieron a la vista de todos, dejando estupefacto al mundo. En una inmensa cantidad de veces Bolsonaro llamó a los militares a dar golpe de Estado contra el Poder Judicial, contra el Poder Legislativo, en última instancia contra el Poder electoral. A eso lo hace públicamente, no son lecturas bajo el agua, no es una cuestión del análisis político, está a la vista, eso lo hace públicamente.
públicamente se postuló como un líder autoritario, enemigo de la democracia liberal. El sistema que rige en Brasil es un sistema liberal demócrata y Bolsonaro quiso desmantelarlo. Por eso la centro-derecha se puso del lado de Lula. Cuando uno ve quiénes de los notables en el escenario político, intelectual, jurídico, estuvieron de un lado o del otro, yo no puedo no apuntar casos como, por ejemplo, el del ex juez supremo Joaquín Barbosa. Barbosa pidió votar a Lula describiendo a Bolsonaro como un ser humano abyecto, lo cito textualmente, un ser humano abyecto, despreciable, alguien a quien los mandatarios demócratas del mundo quieren evitar. Eso también es visible, lo pueden consultar con, o sea, los diplomáticos de los países democráticos lo saben bien, los gobernantes democráticos del mundo, del hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, salvo Trump, el anterior, pero Europa, todo lo esquivan, lo eluden, un impresentable. Y a esto lo dijo Joaquín Barbosa, expresidente del Tribunal Superior Federal de Brasil, o sea, el equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia. Alguien podrá decir, bueno, pero a Barbosa lo postuló para ese cargo Lula. Es cierto, fue en un gobierno de Lula, fue el presidente Lula el que firmó, pero Barbosa fue un juez supremo avalado por todo el arco jurídico, por su calidad como jurista, y luego, desde su posición, fue, por ejemplo, el principal impulsor de ese proceso anticorrupción que se conoce como Mensalao y que impactó de lleno, fue el primer gran proceso judicial contra la corrupción en el gobierno de Lula. Es más, terminaron presos uno de las máximas figuras del PT, José Genuino, y terminó preso quien era la mano derecha de Lula, José Girceu, ¿no? Que era el segundo en los hechos, en la estructura del gobierno de Lula. Por lo tanto, no se lo puede acusar de lulismo. Además, Barbosa no se puso a elogiar a Lula, se puso a describir a Bolsonaro. Lo mismo se puede decir de Miguel Reale Jr. Miguel Reale Jr. fue ministro de Justicia, además un intelectual brillante en el campo del derecho, fue ministro de Justicia de Fernando Henrique Cardoso. Y Miguel Reale Jr. Describió que no podía continuar en el poder un golpista, alguien que de manera explícita practicó el golpismo. Y a esto lo dijeron muchas otras figuras relevantes que representan el centro, que representan el Estado de Derecho, que representan la democracia liberal, que representan la centro derecha, que Fernando Henrique Cardoso, un estadista de esa dimensión, de centro derecha, la centro derecha liberal, se haya puesto del lado de Lula, que Geraldo Alckmin, centro derecha liberal, respetabilísimo, gran gobernador que tuvo el estado de Sao Paulo, apoya a Lula siendo nada menos que su compañero de fórmula, su candidato a presidente. Esto habla por sí solo, esto no es izquierda-derecha, Lula-Bolsonaro, esto es democracia o Bolsonaro.